la novia, graduada de un prestigioso conservatorio de música que me miraba, una simple graduada de secundaria, con desprecio. Insistió en que tocara el piano en la boda de mi hermano. Nunca había mencionado que sabía tocar, así que estaba claro que intentaba tenderme una trampa. Luego se acercó y me susurró algo que me sorprendió, honestamente. Tengo un verdadero novio además de Jack. Su sonrisa me envió un escalofrío mientras me quedaba nerviosa frente al piano, pero sentí que esa sonrisa no duraría mucho. Soy Elina Johnson, tengo 32 años, soy soltera y trabajo en un salón de bodas. Mi familia se compone únicamente de mi hermano y de mí. Nuestros padres se divorciaron durante mis años de secundaria, y unos años después, perdimos a nuestra madre en un accidente. Cortamos lazos con nuestro padre, que nunca había sido solidario, dejándonos navegar la vida por nuestra cuenta. En lugar de seguir una educación universitaria, comencé a trabajar de inmediato para mantenernos a los dos. Jack, mi hermano menor por 3 años, es inteligente e ingenioso. Obtuvo una beca completa para la universidad, se graduó y consiguió un puesto en una firma respetable. Me sentí inmensamente orgullosa de él, especialmente ahora que estaba a punto de casarse. Jack describió a su prometida como la hija de un ejecutivo, encantadora, hermosa y orientada a la familia. Se había graduado de una conocida institución musical y ya estaba dando clases privadas de piano, realmente la pareja ideal. Durante unas vacaciones, nuestras familias se conocieron por primera vez. Grace Miller, la novia, era aún más impresionante y encantadora en persona de lo que sugerían sus fotos. Se acercó a mí buscando consejo. Escuché que trabajas en un salón de bodas. ¿Sería posible celebrar nuestra boda allí? Absolutamente, nos encantaría ayudar, respondí, deseosa de apoyar el día especial de mi hermano. Sus padres, radiantes de orgullo, contaron historias sobre los logros de Grace, enfatizando sus numerosos premios y victorias en competencias de piano. Pero cuando su padre mencionó a una chica en particular que a menudo superaba a Grace, su expresión se nubló. Nuestra hija siempre lo hizo bien, pero había esta chica que constantemente ocupaba el primer lugar. Es bastante frustrante. ¿Cómo se llamaba de nuevo? No nos quedemos en eso, interrumpió Grace con brusquedad, desviando la conversación hacia otro tema. Una hora después, salí para atender una llamada relacionada con el trabajo y vi a Grace regresando del baño. Le agradecí por un día tan agradable, diciendo, aprecio todo lo que hiciste por nosotros hoy. Fue maravilloso. Sin embargo, el estado de ánimo de Grace cambió drásticamente. En la reunión de hoy está una graduada de secundaria, dijo Grace rápidamente mientras regresaba a la sala, dejándome atónita. No podía encontrar las palabras y no comprendía su repentino cambio de actitud. Después de que terminó mi llamada, regresé a mi asiento, aún confundida. Curiosamente, Grace había vuelto a ser su alegre yo. Aen, ¿te gustaría una bebida?, preguntó dulcemente, ofreciéndome el menú de bebidas. Debo haber malinterpretado, pensé, sin querer complicar las cosas. Guardé para mí el incidente anterior, y pronto la reunión concluyó. Sin embargo, se hizo evidente que mi impresión inicial era correcta cuando Grace y yo comenzamos a reunirnos solas para planear la boda. Ella me menospreciaba constantemente. ¿No te pareces a Jack, que es bastante guapo?, comentaba cada vez que nos encontrábamos, sugiriendo que yo era poco atractiva. Grace era a menudo sarcástica, ridiculizando mi educación secundaria y mi estado de soltera. Si tienes tiempo para ayudar a otros a casarse, ¿por qué no te enfocas en tu propia vida?, solía burlarse. Oh, pero eres solo una graduada de secundaria, así que no debes ser muy lista, y dudo que tengas buenos modales ya que fuiste criada por una madre soltera. Encontrar pareja será difícil para ti. Frecuentemente se jactaba de sus talentos en el piano. Yo soy la que siempre se llevaba el primer premio en los concursos de piano. No soy como tú, que solo terminó la secundaria y se puso a trabajar. Los constantes insultos de Grace me desgastaron. Aunque iba a ser la esposa de mi hermano, me resultaba imposible gustarle, pero Jack la había elegido, y su relación parecía sólida. Decidí mantener en secreto el verdadero carácter de Grace de mi hermano, pensando que podría soportar su crueldad sola. Los meses pasaron volando y finalmente llegó el día de la boda. Siendo hija de un ejecutivo, Grace tenía muchos empleados de la empresa en la lista de invitados. Habíamos hecho arreglos especiales para ellos, tratándolos como huéspedes de honor debido a su gran número. Aunque podría haberme tomado el día libre como hermana del novio, quería estar involucrada en el gran día de mi hermano, aunque fuera desde detrás de las escenas, así que trabajé como parte del personal hasta poco antes de la ceremonia. Con solo unos minutos antes del evento, 2 amigas de Grace entraron al vestidor mientras terminaba de maquillarnos. Quería saludarlas, pero primero necesitaba terminar de arreglarme.
estaban inmersas en una conversación, así que me concentré en terminar de peinarme y maquillarme sin interrumpir. Entonces, el tema de su conversación tomó un giro sorprendente. ¿Sabías que Grace está saliendo con alguien más?, comentó una de ellas. Oí que es de ese club nocturno, respondió su amiga. Mencionó que se casa hoy solo por apariencias. Si eso es cierto, siento pena por el novio que está completamente en la oscuridad. Mis pensamientos se nublaron y el pánico se apoderó de mí. Tenía que evitar que esta boda sucediera, pero no podía detener la ceremonia sin pruebas. A medida que comenzaba la boda, me sentí desorientada. Los invitados proporcionaron entretenimiento a medida que la ceremonia se acercaba a su punto medio, con las amigas de Grace, graduadas de un conservatorio de música, interpretando bellas piezas en sus instrumentos. De repente, Grace tomó el micrófono y declaró: «Ahora mi cuñada tocará el piano». Instantáneamente, toda la atención se centró en mí. Estaba alarmada. Grace nunca había mencionado esto. No le había dicho que sabía tocar. Así que este anuncio fue totalmente inesperado. No estaba preparada, ya que se suponía que ella tocaría durante la parte final de la ceremonia. Al escuchar sus palabras, el personal apresuradamente preparó el piano mientras yo permanecía congelada, demasiado sorprendida para reaccionar. Grace se acercó a mí en la mesa familiar y me agarró el brazo con sorprendente fuerza. «Vamos», me ordenó, tirándome hacia el piano. «Hey, no dijiste nada sobre esto», susurré, tratando de mantener la compostura bajo la mirada de los otros invitados. Grace se inclinó hacia mí, con un tono áspero y bajo. «Solo mirarte me enfurece. Todo lo que quiero hacer es molestarte». «¿Es realmente esa tu única motivación?», pregunté. «Sí, eso es todo», dijo, su sonrisa goteando malicia. En ese momento, me di cuenta de cuánto la despreciaba. Si me niego a tocar, esta ceremonia será un desastre. ¿Quieres que me derrumbe frente a nuestro padre? La boda se cancelaría, y Jack podría perder su trabajo. ¿Es eso lo que quieres para tu querido hermano? ¿Por qué querría casarme con un chico tan aburrido? Honestamente, tengo otro novio. Solo me estoy casando con Jack porque mis padres son un dolor. Su revelación confirmó los rumores que había escuchado en el baño. Mientras procesaba esto, el piano finalmente estaba listo. «Veamos de qué eres capaz», provocó Grace, siguiendo su indicación. Tomé asiento en el piano. Mi cuerpo comenzó a temblar y sentí que mi respiración se aceleraba. Quizás sea pedir demasiado de alguien con solo educación secundaria. «Probablemente nunca hayas tocado un piano», se burló Grace, su sonrisa creciendo más. La audiencia zumbaba con anticipación. Una miembro del personal, notando mi angustia, se acercó. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. Grace, mientras tanto, llevaba una sonrisa autosatisfecha. «Si eres la hermana de Jack, entonces toca, pero supongo que me equivoqué. Mis disculpas», se burló. «Pero entonces, un solo comentario de mi hermano cambió todo. ¿No reconoces a mi hermana?». «¿Qué?», tartamudeó Grace. Rompí el silencio comenzando a tocar. Elegí «Sueño de amor», una pieza clásica de bodas. La sala cayó en silencio mientras las notas del piano llenaban el aire. Cuando terminé, la audiencia estalló en aplausos. Mis compañeros de trabajo, ajenos a mis habilidades pianísticas, estaban visiblemente conmovidos. En marcado contraste, el rostro de Grace se volvió escarlata, y se mordió el labio de frustración. «Estabas temblando antes. ¿Cómo pudiste tocar tan bellamente?», demandó. «No lo mencioné, pero estudié en un conservatorio de música en el extranjero», respondí. Grace lucía atónita cuando mencioné la universidad. «Por cierto, temblaba por los nervios», añadí con una sonrisa. Estaba emocionada de tocar el piano después de tanto tiempo. Grace, sorprendida, exclamó: «Esa es la universidad a la que quería asistir, pero no pude. ¿Cómo pudo alguien como tú, criada por una madre soltera, haber entrado?». «Tomé clases de piano desde la infancia, y tuve algunas personas solidarias a mi alrededor», expliqué. «Sin embargo, después de que mi madre falleció, tuve que dejar la escuela de música para ayudar a mi hermano a continuar su educación». La razón por la que nunca le revelé a Grace mi experiencia con el piano fue para evitar eclipsarla. Parecía que mi hermano tampoco le había mencionado mi experiencia. Grace, ansiosa por superarme, se negó a reconocer mi pasado. Una de las amigas de Grace de repente me reconoció. «¿Esa es Elena García?», preguntó. «Oh, si eso es cierto. Es tan talentosa que ni siquiera podemos competir». Esta amiga había asistido a mi conservatorio de música y me recordaba bien. Miss García de era famosa por sus excepcionales habilidades en el piano. Al escuchar mi apellido, Grace se volvió hacia mí, con una expresión de shock.
¿Eres la Elena García que ganó todos esos premios en las competiciones? No puedo decir que gané todos, pero es cierto que recibí varios. Sí, así es. Yo era la chica que siempre quedaba detrás de ti en cada competición. Respondí, antes de que mis padres se separaran. Era conocida como Elena García. Grace se quedó allí, en shock, mientras el MC se acercaba a mí para hacer un comentario. Fue una actuación fantástica. ¿Te gustaría decir unas palabras en el micrófono? Aprovechando la oportunidad para revelar la verdad de Grace, respiré hondo y hablé por el micrófono. Escuchen, todos. Grace está engañando. Los murmullos de sorpresa resonaron en la sala tras mi inesperado anuncio. Los padres de Grace miraban con incredulidad, sus bocas abiertas. No, eso no es cierto, solo está inventando cosas. Grace intentó negarlo, pero rápidamente conecté mi teléfono al altavoz y reproduje una grabación. Honestamente, tengo otro novio, solo me casé con él para complacer a mis padres. Sus propias palabras llenaron el salón, exponiendo su deshonestidad. Había grabado discretamente su confesión, y el color se le fue del rostro a Grace mientras la verdad salía a la luz. Tú, vergonzosa, gritó el padre de Grace, causando que estallara el caos. Lo siento, papá, lo siento mucho, gritó Grace. Nunca podré perdonarte, ya no eres mi hija, gritó él, y Jack se unió a él, volviéndose contra Grace. ¿Cómo pudiste engañarme así? No voy a seguir con el matrimonio, declaró. Por favor, reconsidera, suplicó Grace, pero mi hermano estaba furioso. Más te vale disculparte con mi hermana también, exigió, empujándola a un lado. Grace parecía completamente perdida, sin saber cómo responder. Por favor, perdónenme, les ruego que me perdonen a todos, gritó, aún enfocándose solo en sí misma sin reconocerme. Me has menospreciado durante tanto tiempo, ¿y ahora piensas que debería perdonarte? Das tanto por sentado, dije fríamente. ¿Cómo se supone que voy a sobrevivir si papá y Jack me dejan? Lamentó Grace, admitiendo que el hombre con el que estaba saliendo era financieramente irresponsable y que no podía contar con él para apoyo. No me importan tus problemas, no te voy a perdonar, respondí firmemente. Sin a dónde más recurrir, Grace finalmente bajó la cabeza en derrota. Lo siento por todo lo que he hecho, estoy realmente arrepentida, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. Su maquillaje estaba arruinado y sus ojos hinchados, una vista lamentable, pero no podía olvidar el dolor que me había causado. No siento nada por ti, te burlaste de mí por terminar la secundaria y rompiste el corazón de mi hermanito. Nunca vuelvas a acercarte a nosotros, declaré. Grace se desmoronó, sollozando incontrolablemente mientras sus familiares la llevaban fuera de la ceremonia. Sus padres luego se disculparon con los invitados, y la boda fue cancelada rápidamente. Después de que todos se fueron, mi hermano y yo hablamos. Lamento mucho si te herí al involucrarme con ella, dijo. Estoy bien, ¿y tú? Pregunté, preocupada. Necesito un tiempo para ordenar mis sentimientos, pero estaré bien pronto, me aseguró. Le creí y decidí estar atenta a mi hermano mientras navegaba esto. Eventualmente, él y Grace terminaron oficialmente su compromiso. Jack recibió una compensación, y los padres de Grace la desheredaron, forzándola a salir de su casa. Grace solo había podido tomar clases de piano gracias al apoyo de sus padres, pero eso ahora se había ido. Le costó encontrar trabajo a tiempo parcial, ya que su falta de habilidades hacía difícil mantenerse por sí misma. El hombre con el que salía la dejó en cuanto descubrió que no tenía dinero. Mientras tanto, Jack se enfocó en su carrera y pronto recibió una promoción, sintiéndose realizado porque su arduo trabajo estaba dando frutos. En cuanto a mí, me han pedido que toque el piano en más bodas que nunca, llenando mis días con actuaciones. Espero llevar alegría a muchos a través de mi música. Gracias por ver, nos vemos en el próximo video. Manténganse sorprendidos. Lene, la esposa de mi hijo mayor, quien siempre me considera una extraña, vino a nuestra casa sola, una vista rara sin mi hijo, Ralph, a su lado. Al recibirla, declaró de manera directa, Jodie, no te molestes en venir a la boda. Ralph y yo pertenecemos a diferentes clases sociales. Me sorprendió la brusquedad de Lene, que era típica de ella, pero nunca anticipé que fuera tan descarada. Confundida, le pregunté, ¿qué quieres decir con eso? Lene suspiró dramáticamente, como si me despreciara, y dijo, no soporto lo ingenua que eres. Me gradué de una universidad prestigiosa y trabajo en la misma firma de trading de élite que Ralph, pero tú, Jodie, asististe a una universidad de segunda y solo trabajas como vendedora de seguros. Es una vergüenza tener a alguien con un trabajo tan básico en mi familia. Sentí un estallido de irritación y respondí,
¿podrías al menos mostrar algo de respeto por las ventas de seguros? No es algo de lo que debas avergonzarte. Tan pronto como hablé, Lene contraatacó con una sonrisa burlona. Oh, Jodie, estás tan enojada e intimidante. De todos modos, ya está decidido. Ralph definitivamente se pondrá de mi lado. Exasperada, respondí, está bien. Tengo 65 años y actualmente trabajo en ventas de seguros. He estado en la misma compañía desde que me gradué. Sí, puede ser difícil manejar reclamos rechazados y quejas de clientes, pero es gratificante, especialmente cuando consigo un contrato significativo y todos en mi departamento me felicitan. Ahora soy madre soltera. Mi esposo y yo teníamos valores diferentes, lo que llevó a constantes discusiones. Ralph, nuestro hijo, era lo suficientemente grande como para presenciar nuestros conflictos. Eventualmente, ese matrimonio conflictivo terminó, y mi esposo se negó a llevarse a Ralph, a pesar de los desafíos financieros. Decidí criar a Ralph por mi cuenta, manejar el trabajo y la crianza, especialmente durante sus años rebeldes. Fue difícil, pero lo logré. El dedicado Ralph con el que quiero casarme, me dijo, es Lene, una compañera de trabajo con la que se acercó. Hoy era el día en que Ralph traería a Lene a casa. Aunque Ralph vivía conmigo, salió a recogerla, sonó el timbre, y ahí estaban. Mucho gusto, soy Lene. Disculpa por la visita repentina. Te traje un pequeño detalle, dijo, entregándome una bolsa de papel llena de galletas famosas de una tienda departamental reconocida. Oh, no tenías que hacerlo, gracias. No, solo es un pequeño gesto, respondió Lene con modestia. Gracias por el hermoso regalo. Por favor, pasa, le invité. Ralph y Lene entraron sonriendo, y comenzamos a charlar de manera casual. Lene habló sobre su origen, cómo se acercó a Ralph, e incluso compartió historias sobre la vida laboral de Ralph, de la que habló con cariño. Entonces, Lene me preguntó curiosamente, por cierto, ¿a qué te dedicas, Jodie? No vi problema en ello, así que respondí con gusto, trabajo en ventas de seguros. En ese momento, noté que la sonrisa de Lene flaqueó. ¿Lo estaba imaginando? La miré de nuevo, pero su expresión volvió a la normalidad. Continuamos nuestra conversación y finalmente terminamos la noche. ¿Qué fue esa expresión fugaz en el rostro de Lene? Después de eso, Ralph comenzó a traer a Lene más a menudo mientras se preparaban para su boda. Dado que mi exmarido definitivamente no asistiría, tenía que asumir los roles que él habría cumplido, algo que esperaba después de que mi ex se negara a tener la custodia de Ralph. Tenía mucho que manejar, brindis, respuestas a cartas de la madre, y más. Necesitaba empezar a pensar en qué decir pronto. No había tiempo que perder. Sin embargo, con el trabajo tan ajetreado, era difícil encontrar tiempo, especialmente con Lene visitando más a menudo. Mi tiempo personal se estaba reduciendo. Mientras reflexionaba sobre esto, continué entreteniendo las preguntas de Lene. De repente, comenzó a hablar sobre su vestido de novia. Definitivamente quería un vestido de un azul brillante con lentejuelas por todas partes. Sería tan impresionante. Por cierto, Jodie, ¿qué tipo de vestido llevaste en tu boda? Me tomó por sorpresa. Ralph debió haberle informado sobre mi divorcio. Ralph rápidamente interrumpió, colocando una mano en el hombro de Lene. Oh, está bien, aunque estés divorciada. Eso ya quedó atrás, ¿verdad? Honestamente, me sentiría demasiado avergonzado y miserable para alguna vez divorciarme. Pero, de nuevo, Jodie, apenas te conozco, así que realmente no puedo entender cómo te sientes. Se rió Lene. Incómoda, forcé una sonrisa y cambié de tema. Ralph me miró con una expresión de disculpa, mientras Lene parecía disfrutar de su supuesta superioridad. Su actitud era cada vez más inquietante, especialmente sus constantes referencias a mí como si fuera una extraña. Cada vez que surgía el tema, decía, después de todo, Jodie es solo una extraña. Ralph le reprochaba, pero Lene no se inmutaba. Quizás realmente albergaba una mala opinión de mí. Su comportamiento estaba empeorando. E incluso Ralph parecía incómodo a su alrededor últimamente. Me preocupaba los gestos considerados que a veces tenía hacia ella. En medio de todo esto, Lene vino a visitarme sin previo aviso. Cuando sonó el timbre, me pregunté quién podría ser, y allí estaba ella, de pie sola. Estaba acostumbrada a verla con Ralph, pero la dejé entrar de todos modos, a pesar de que se sentía un poco extraño sin él. Justo en la entrada, Lene me miró por encima del hombro. Jodie, nuestra posición social es diferente, así que te agradecería que no vinieras a la boda, afirmó. Me quedé atónita por su brusca grosería. ¿Qué quieres decir?, pregunté, frunciendo el ceño. Sabía que Lene podía ser grosera, pero esto estaba más allá de mis expectativas. Lene soltó un suspiro exagerado. No soporto lo ingenua que eres,
Jodie. Me gradué de una universidad de prestigio y trabajo en una firma de trading de élite como Ralph, mientras que tú, ¿qué eres? Solo una vendedora de seguros de una universidad de tercera categoría. Es embarazoso tener a alguien como tú en nuestra familia, dijo, con desdén palpable. Le respondí, irritada. ¿Podrías dejar de menospreciar el trabajo en seguros? No es el trabajo vergonzoso que piensas que es. En cuanto mantuve mi postura, ella sonrió de forma burlona. Jodie, enojada y aterradora. De todos modos, ya está decidido. Ralph definitivamente estará de acuerdo conmigo, declaró Lene con una sonrisa burlona. Ella había venido aquí sin siquiera discutirlo con Ralph. Me sorprendió la falta de previsión de Lene. La idea de que la madre del novio no asistiría a la boda era absurda. Entonces me di cuenta, Lene había estado ocultando su verdadera naturaleza. Agotada de lidiar con ella, simplemente dije que entendía y la despedí, pero por dentro, sentía una irritación burbujeante. A pesar de mi cansancio, no quería que alguien tan grosera como Lene se casara con mi querido Ralph. Sin embargo, la fecha de la boda ya estaba fijada, y solo quedaba una semana. ¿Qué debería hacer? De repente, se me ocurrió una idea. Entonces llegó el día de la boda. En la recepción, las amigas de Lene, vestidas con atuendos llamativos, estaban saludando a los invitados y recogiendo regalos de felicitación. Parecía que sus padres estaban en el vestidor de Lene. Yo estaba esperando secretamente en el vestidor de Ralph, por supuesto, sin que Lene lo supiera. Le había dado a Ralph una grabadora de voz para documentar mi interacción con Lene ese día. Afortunadamente, tenía mi grabadora de trabajo a mano. Al principio, Ralph se sorprendió, pero rápidamente entendió la situación después de escuchar la grabación. Al final, estaba llorando, furioso en mi nombre. Decidió cancelar la boda y romper su compromiso con Lene, pero era solo una semana antes del gran día. Cancelar ahora significaría incurrir en una multa considerable, así que optamos por darle a Lene una lección que no olvidaría. Finalmente, comenzó la boda. Como era una boda en un restaurante, la ceremonia se sentía más como una recepción casual. Elegí pararme cerca de una puerta cerca de la salida, permitiéndome ver dentro sin ser notada por Lene. Entonces llegó el momento, el anuncio de la entrada de la novia y el novio. El anfitrión abrió las puertas para que Ralph y Lene entraran, inicialmente radiante. La expresión de Lene se congeló mientras escaneaba la habitación y murmuraba, «Es comprensible». En el día de la boda, todos los familiares estaban inexplicablemente ausentes. Era comprensible que la familia de Ralph no estuviera allí. Ralph y yo habíamos visitado personalmente a cada familiar, inclinando la cabeza y pidiéndoles que no asistieran. Sin embargo, también faltaban los familiares de Lene. Todos los asientos estaban vacíos. Los padres políticos parecían mirar a su alrededor incómodamente, probablemente confundidos sobre por qué las mesas familiares estaban vacías. Las amigas de Lene también parecían desconcertadas al observar las dos mesas completamente vacías, comentando en voz baja entre ellas. ¿Entre ellos? ¿Qué está pasando? Ralph tomó el micrófono del anfitrión y declaró, «La boda se cancela y en su lugar haremos una cena». «¿Qué? Esto es ridículo», exclamó Lene, evidente su incredulidad. Pero Ralph no había terminado con su plan para Lene. La atmósfera se tornó caótica. Hoy iba a casarme con Lene, pero ella ha tratado a mi madre como una desconocida y ha sido constantemente cruel. Incluso le ordenó a mi mamá que no viniera a esta boda. Tengo pruebas. Con eso, comenzó a reproducirse la grabación de audio de ese día en el salón. No asistas a la boda porque Jodie y yo pertenecemos a diferentes clases sociales. La risa burlona de Lene llenó el espacio mientras sus palabras resonaban. El padre y la madre de Lene, Tiana, parecían atónitos al darse cuenta de la razón de mi ausencia. Se volvieron hacia Lene, preguntando con voces sorprendidas, «Lene, ¿qué está pasando?» Lene se quedó ahí, con el rostro pálido. Ralph le preguntó con calma, «¿Ves por qué pasó esto?» Lene, visiblemente alterada, gritó, «¿Cómo se supone que yo lo sepa?» Los suegros estaban demasiado atónitos por las revelaciones para responder. Con el silencio llenando el aire, Ralph habló nuevamente, esta vez con más fuerza. «Escuchemos a la persona que puede explicar, mi mamá». Siguiendo la señal de Ralph, un miembro del personal abrió la puerta del lado de la salida. De pie en el centro de atención, enfrenté a Ralph, Lene y sus padres. Lene me lanzó una mirada furiosa. «Esto es tu culpa, has arruinado mi boda. Anciana inútil de una universidad de segunda clase y una compañía mediocre». El cabello de Lene estaba desastroso, y su vestido ahora era un espectáculo caótico. Después de que sus padres lo disturbieran, «¿Qué estás diciendo?» «Lene», gritó la mamá de Ralph. «Esto es totalmente grosero». Lene, Tiana, con lágrimas en los ojos,
Estaba horrorizada por el comportamiento vergonzoso de su hija. No es grosero en absoluto. Lene estaba a punto de lanzar más insultos en mi dirección, pero la interrumpí con firmeza. Entiendo, Lene, no te caigo bien, pero no voy a tolerar tu actitud condescendiente, incluso si se supone que debo ser tu consuegra. Lene chasqueó la lengua, revelando su verdadero carácter. No sabía que eras así, dijo Ralph, evidente su decepción. ¿Te das cuenta de por qué los familiares de Lene no están aquí hoy? Presioné. Lene se dio la vuelta, mostrando indiferencia. Eso es una lástima. Tu ignorancia es verdaderamente detestable, Lene, le respondí, reflejando sus palabras anteriores. Lene me lanzó una mirada de odio, su expresión retorcida por la ira. Ralph comenzó a distanciarse de ella. Basta, estás siendo excesivamente grosera conmigo. Lene aparentemente había olvidado sus comentarios previos hacia mí. No, la grosera eres tú, replicó Ralph, incapaz de contenerse. Suspiré con frustración y expliqué, en realidad, todos los familiares de Lene son mis clientes, así que hablé con ellos y les pedí que no vinieran. ¿Sabías eso, Lene? Atónita, Lene murmuró, bueno, eso es típico de Lene, lenta para entender. Ralph se rió, mostrando ninguna compasión por ella. De repente, la risa de Ralph se detuvo, y su expresión se tornó seria. No importa cuán impresionante sea tu carrera o qué empresa prestigiosa representes, no puedo casarme con alguien que menosprecia a mi madre. Ella merece respeto. Hoy, nuestro compromiso se termina. Y Lene, somos extraños. Por favor, no te involucres más conmigo ni con mi mamá. Hablé con firmeza, casi escupiendo las palabras. Lene y sus padres, con el rostro rojo de vergüenza, permanecieron en silencio, con la cabeza baja. El compromiso se había roto claramente. La boda se canceló y el evento concluyó rápidamente. Los padres de Ralph, siendo razonables, se disculparon con ambos varias veces y aceptaron cubrir todos los gastos de la boda. Se discutiría más adelante sobre la compensación con ellos. Después de esto, Lene renunció a su trabajo. Aunque no habíamos invitado a nadie del lugar de trabajo de Ralph y Lene a la boda, los rumores sobre el incidente comenzaron a circular. Los colegas de Ralph simpatizaban con él mientras juzgaban duramente a Lene. En un lugar de trabajo que valora el trabajo en equipo, Lene se encontró marginada. Eventualmente, incapaz de manejar el constante chisme, la Lene normalmente dura renunció. Un día, dejó una carta de renuncia en su escritorio y desapareció. Antes de desaparecer, se acercó a Ralph. Quiero reconciliarme, suplicó, afirmando que no era tan mala como todos decían. Pero Ralph la rechazó de plano. Con su actitud, era imposible volver a como estaban las cosas antes. También se acercó a mí varias veces, diciendo, por favor, convence a Ralph de que me acepte de nuevo, pero ignoré sus súplicas. Para este momento, Lene probablemente está desheredada por sus suegros, y nadie sabe dónde está o qué está haciendo. Ni Ralph ni yo deseamos saber su paradero. 3 años después, Ralph y yo vivimos felices. Renovamos nuestra casa con el dinero de compensación de sus padres. Ralph se volvió a casar, esta vez con una enfermera presentada por un amigo. Ella es directa y audaz, siempre expresando su opinión. La nueva esposa de Ralph incluso sugirió que viviéramos juntos, preocupada porque yo estuviera sola. ¿Tus padres están de acuerdo con esto?, pregunté, y ella me aseguró que sus padres estaban encantados, diciendo que no sería una carga. Así que la nueva familia de Ralph y yo acordamos compartir esta casa remodelada. De hecho, estamos esperando otra adición a la familia pronto. La esposa de Ralph está a punto de dar a luz en unos 3 meses. El trabajo nos mantiene ocupados pero contentos. Y pronto, nuestro hogar estará lleno de vida con un bebé, lo cual parece emocionante. A medida que espero con ansias los días más vibrantes por delante, me siento inspirada para seguir adelante. Gracias por sintonizar hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Sigue maravillándote. Hola, soy Lily. Después de la trágica pérdida de mis padres adoptivos, Mark y Susan, en un accidente automovilístico, sentí un profundo vacío en mi vida. Mi hermano mayor, Jake, me dio la bienvenida a su hogar, convirtiéndose en mi apoyo incondicional. Siempre habían sido abiertos sobre mi adopción, una verdad que atesoraba porque significaba que fui criada por 2 padres amorosos que me dieron todo. Sin embargo, tras su fallecimiento, una curiosidad sobre mis orígenes biológicos persistía en mi mente. Una noche, mientras revisaba viejas fotografías familiares y documentos en línea, Jake notó mi estado contemplativo. Se sentó a mi lado, su preocupación evidente en su voz suave. ¿Estás pensando en tus padres biológicos otra vez? Sí, solo siento la necesidad de aprender más sobre mis orígenes, confesé.
experimentando una mezcla familiar de emociones. Jake, siempre apoyándome, asintió, entendiendo mi deseo de respuestas. Si es importante para ti, entonces deberías buscarlo. Solo ten cuidado. No todas las búsquedas resultan en reuniones felices. Motivada por el aliento de Jake, me sumergí en las redes sociales y foros de adopción, buscando cualquier pista. Después de semanas de noches largas y numerosos correos electrónicos, finalmente descubrí una pareja que coincidía con los escasos detalles que tenía. Estaban entusiasmados por conocerme, lo que me llenó de una mezcla de esperanza y ansiedad. Quieren conocerme. Jake, viven en Oregón, en un área bastante apartada. ¿Apartada? Lily, eso suena arriesgado. Asegúrate de no ir sola, dijo Jake, su naturaleza protectora surgiendo mientras la preocupación se dibujaba en su rostro. Lo entiendo, seré cautelosa, pero necesito saber cómo son. Son mis padres biológicos. Con la aprobación reacia de Jake, empaqué una pequeña mochila. El viaje a Oregón fue un torbellino de nervios y emoción. Cuando el taxi se detuvo frente a una casa deteriorada y aislada en medio del bosque, una sensación inquietante me invadió. Esto no era lo que había imaginado. Bienvenida, Lily. Hemos estado esperando ansiosamente este día. La voz de mi madre biológica era dulce, pero sus ojos no reflejaban la calidez de sus palabras. Al entrar, la puerta se cerró ominosamente detrás de mí, revelando una casa en ruinas que contrastaba drásticamente con los mensajes alegres que me habían enviado. ¿Te importaría mostrarme tu pasaporte, querida? Es solo para el papeleo para tenerte oficialmente en casa, sugirió mi padre, sonriendo de una manera que resultaba inquietante. Sin dudarlo, se lo entregué, pero en lugar de examinarlo, rápidamente lo guardó. Ahora que estás aquí, estás en casa para siempre, declaró, cerrando un cajón y guardando la llave en su bolsillo. Una sensación de hundimiento se instaló en mi estómago mientras comprendía el aislamiento de la casa. ¿En qué me había metido? ¿Tenía razón Jake en preocuparse? Mientras estaba de pie en la sala desordenada, absorbiendo las paredes manchadas y el olor a moho de la negligencia, la voz de mi madre biológica rompió el tenso silencio. Vamos a instalarte, Lily, tenemos mucho de qué hablar. Sus palabras deberían haberme reconfortado, pero la dureza de su tono hizo que mi estómago se retorciera. La seguí por un pasillo estrecho, cada paso sintiéndose más pesado a medida que la realidad de mi situación comenzaba a hundirse. Comenzarás ayudando en la casa. Mantenemos una rutina estricta aquí, declaró mi padre, entregándome una extensa lista de tareas. Pero pensé que venía aquí para aprender sobre mi familia, no para trabajar sin parar, protesté, mi voz titubeando bajo su mirada fría. Esto es parte de ser una familia, Lily, contribuir y trabajar duro. Quieres ser parte de la familia, ¿verdad? Su pregunta se sintió más como un mandato que como una consulta. A medida que los días se alargaban, mis tareas se volvían cada vez más agotadoras, desde fregar pisos hasta reparar postes de la cerca rota en el patio. Era implacable. Cada noche, completamente exhausta, me desplomaba sobre la pequeña cama que me habían proporcionado en un cuarto de almacenamiento estrecho, mi cuerpo dolorido y mi espíritu desgastado. ¿Por qué están haciendo esto? Pensé que me querían aquí como su hija. Finalmente les confronté una noche, mi frustración y confusión desbordándose. Lo hacemos, Lily, pero necesitas entender cómo es la vida real aquí. Además, nos debes, te dimos vida, y ahora es tiempo de que devuelvas, respondió mi madre, su tono distante y clínico. Sus verdaderas motivaciones se hicieron dolorosamente claras. No me veían como una hija a la que valorar, sino como una posesión que controlar y explotar. Esta realización me golpeó con fuerza, y supe que tenía que encontrar una forma de escapar. Necesito llamar a Jake para decirle que estoy bien. Está preocupado por mí, intenté un día, esperando pedir ayuda. No hay llamadas telefónicas. Lily, tenemos que mantener esto en el ámbito familiar. Es mejor así, interrumpió mi padre con firmeza. Su decisión final, sintiéndome atrapada e isolada. Mis pensamientos se tornaron desesperados. Necesitaba un plan, una forma de escapar de esta pesadilla. Cada noche, mientras yacía en la oscuridad, comencé a formular un plan de escape. Estaba lleno de riesgos, pero era mi única oportunidad de libertad. Los viajes diarios al río por agua eran vigilados de cerca, pero podrían permitir un momento en el que bajaran la guardia. Si tan solo pudiera ganarme un poco de su confianza, tal vez podría encontrar una forma de escabullirme sin ser notada. Quizás mañana podría encargarme del viaje por agua yo sola. He aprendido bien la ruta, propuse cuidadosamente un día, tratando de sonar sumisa y complaciente, justo como ellos esperaban. Veremos, Lily, tal vez si sigues con el buen trabajo, respondió mi madre,
entrecerrando los ojos mientras consideraba mi sugerencia. Esa noche, el sueño me eludió mientras mi mente zumbaba con posibilidades. La oportunidad de escapar se sentía tentadoramente cerca, y me aferré a ese pensamiento como si fuera mi única esperanza. Cada tarea y demanda que me imponían, cumplía, esperando mi momento. Sabía que llegaría, y tenía que estar preparada. El sol de la mañana apenas aliviaba el frío en el aire cuando conocí a Harold por primera vez. Era un hombre mayor, probablemente en sus finales de los 50, con una sonrisa calculadora que no llegaba a sus ojos. Mis padres lo presentaron con un entusiasmo que se sentía forzado, casi ensayado. Aquí está, Harold, tal como prometimos. Lily se está acostumbrando a nuestra forma de vida, lista para ser una buena esposa, proclamó mi padre, dándole una palmada a Harold en la espalda mientras se acercaban. Es un placer finalmente conocerte, Lily. He oído bastante sobre ti, dijo Harold, su voz suave y encantadora, pero su mirada se sentía más como una evaluación que un saludo cálido. Sí, un placer, murmuré, ocultando mi asco y miedo, mientras nos sentábamos a tomar café. La conversación cambió rápidamente de cortesías a discusiones sobre sus planes para mí. Se sentía menos como una conversación y más como una transacción expuesta ante mí como si no estuviera presente. Verás, Lily, unirte a nuestra familia ofrece seguridad y estabilidad. Harold aquí tiene una buena parcela de tierra cerca. No te faltará nada, explicó mi madre, su tono sugiriendo que debería estar agradecida. Harold asintió en acuerdo, añadiendo, estoy ansioso por establecerme nuevamente. Una esposa joven mantiene las cosas animadas, y soy bastante generoso con quienes me cuidan a cambio. Las palabras me hicieron sentir mal, pero mantuve una expresión neutral, asintiendo como si estuviera contemplando sus puntos. ¿Y cuándo crees que deberíamos celebrar la ceremonia?, preguntó Harold, mirando entre mis padres. Dentro de un mes sería lo ideal. Tenemos algunos arreglos que finalizar, pero eso debería darnos tiempo suficiente, respondió mi padre, cruzando brevemente miradas conmigo, un destello de advertencia brillando a través. A medida que la reunión avanzaba, detallando la boda y la vida que imaginaban para mí, mi mente corría. Esto ya no se trataba solo de escapar, se trataba de supervivencia. Más tarde esa noche, mientras yacía en la cama, el peso de mis circunstancias recaía pesadamente sobre mí. Mis planes de escape se formaban y desintegraban en mi mente, cada uno más desesperado que el anterior. Sin embargo, la desesperación engendra creatividad, y una pequeña idea comenzó a brotar. A la mañana siguiente, abordé mis tareas con una renovada determinación, trabajando sutilmente para ganarme un poco más de libertad y confianza de su parte. Puedo encargarme del viaje al supermercado esta semana si quieren, sugerí cautelosamente a mi madre, esperando una oportunidad para salir de la casa. Veremos, Lily, si sigues comportándote, podríamos considerar dejarte ir al pueblo, respondió ella, su tono no comprometido pero no del todo despectivo. Cada momento que tenía sola, refinaba mi plan, ensayando cada paso y palabra necesarios para hacer posible mi escape. Sabía que mis oportunidades eran escasas, que todo tenía que alinearse perfectamente, pero también sabía que no podía quedarme, no con la amenaza de convertirme en la esposa de Harold pesando sobre mí. Debo hacer esto, no solo por mí, sino por cualquier otra persona que pueda encontrarse en mi situación, susurré para mí misma, una promesa silenciosa de resistir el destino que habían orquestado para mí. El día que Harold debía finalizar sus planes, la atmósfera crujía con anticipación, al menos para mí. Harold llegó, luciendo demasiado complacido consigo mismo, sin duda imaginando la vida que pretendía imponerme. Pensamos que te llevaríamos al Riverwalk, Harold. Es uno de los lugares más hermosos por aquí, sugirió mi madre, su voz impregnada de un optimismo forzado. Suena encantador, respondió Harold, dándome una sonrisa que me revuelvo el estómago. Mientras caminábamos hacia el río, mantuve una ligera distancia detrás, mi mente corriendo a través de los pasos de mi plan cuidadosamente elaborado. El camino del río era aislado, bordeado de espesas arbustos, y el sonido del agua corriente ahogaba otros ruidos, una ubicación perfecta para mi escape. Es verdaderamente impresionante aquí, ¿no?, comenté, mi voz temblando ligeramente de nervios. Absolutamente, va a ser maravilloso, lo verás, respondió Harold, ajeno a la tensión en mi tono. Al acercarnos al lugar que había identificado días atrás, una sección estrecha del camino donde el río se curvaba bruscamente abajo, no podía creer que lo estaba llevando a mi lugar favorito. Continué, reuniendo cada onza de falso entusiasmo que podía manejar. Cuando llegamos a la peligrosa curva del río, Harold fue momentáneamente distraído por la vista.
inclinándose hacia adelante para disfrutarla. Esto es agradable, dijo, sin ser consciente de mis intenciones. Sin dudarlo, inhalé profundamente, y con todas mis fuerzas, empujé a Harold firmemente en la espalda. Tomado por sorpresa, tropezó y cayó al río con un fuerte chapoteo, sus gritos de sorpresa ahogados por el agua. Tan pronto como tocó el agua, me di la vuelta y salí corriendo, mi corazón latiendo en mis oídos, más fuerte que el rugido del río, con la adrenalina surgiendo por mis venas. No me atreví a mirar atrás, incluso mientras escuchaba a Harold luchando y gritando detrás de mí. El camino lejos del río era áspero, cubierto de vegetación densa que arañaba mis brazos y mi cara mientras empujaba. Mis respiraciones eran rápidas y agudas, mis piernas gritaban por alivio, pero el miedo me impulsaba hacia adelante. Cada paso se sentía torpe y frenético, impulsado por la desesperada necesidad de libertad. Finalmente, lo vi, un hueco entre los árboles que conducía a una carretera. Corrí hacia la acera, buscando urgentemente alguna señal de ayuda. Una pequeña tienda de conveniencia al otro lado de la calle parecía ser mi mejor esperanza. Corrí hacia ella y casi colapsé en la entrada. Por favor, necesito ayuda, le rogué a la asombrada cajera en la caja. Llama a la policía. Acabo de escapar. Me estaban forzando. La cajera, una mujer en sus 40, rápidamente tomó su teléfono y marcó el 911 mientras me guiaba hacia una silla. Quédate aquí, cariño. Ahora estás a salvo. La ayuda viene en camino, me tranquilizó. Su tono era tanto fuerte como reconfortante. Mientras me sentaba allí, intentando recuperar el aliento, la realidad de mis acciones comenzó a hundirse en mí. Me había liberado, pero aún estaba en peligro. Mis padres y Harold pronto descubrirían mi ausencia y vendrían a buscarme. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, una chispa de esperanza emergió. Ya no era impotente, finalmente estaba tomando una postura. Jadeando pesadamente, encontré refugio en la trastienda de la tienda, sosteniendo una humeante taza de té que la cajera me había proporcionado mientras esperábamos la llegada de la policía. La campanita de la puerta sonó al entrar los oficiales, con rostros serios. Recibimos una llamada sobre una emergencia. ¿Puedes explicar qué está sucediendo? Un oficial se acercó, con un cuaderno listo. Fui secuestrada por mis padres biológicos y un hombre llamado Harold. Ellos estaban intentando obligarme a casarme, expliqué, mi voz temblando pero firme mientras relataba los detalles angustiosos. Está bien, necesitaremos que nos acompañes a la estación. Requeriremos más información para ayudar a construir tu caso y asegurar tu protección. El oficial habló amablemente, tratando de tranquilizarme. En la estación de policía, compartí cada detalle que necesitaban para comprender la gravedad de la situación. Actuaron rápidamente, enviando unidades a la casa en ruinas. Horas después, supe que mis padres biológicos y Harold habían sido detenidos. Ya no pueden hacerte daño, me aseguró el oficial, sus palabras registrándose lentamente. Cuando volví a casa, Jaque estaba allí, esperándome con ojos llenos de lágrimas de alivio. Su abrazo fue apretado, y nos sostuvimos el uno al otro como si nuestras vidas dependieran de ello. Me alegra tanto que estés a salvo, Lily. Estuve muy preocupado, la voz de Jaque estaba cargada de emoción. Yo también. Solo estoy agradecida de estar de regreso, respondí, sintiendo como el peso de los últimos días comenzaba a aliviarse, aunque solo un poco. En las semanas siguientes, luché con el trauma de mi ordeal, pero no estaba sola. Jaque estuvo a mi lado, animándome a buscar terapia, lo que resultó ser más útil de lo que anticipé. Estaba decidida a no dejar que mi experiencia me definiera, en cambio, decidí usar mi historia para ayudar a otros. Contacté a organizaciones enfocadas en los derechos de adopción y el tráfico humano, ofreciendo compartir mi experiencia. Sería un honor tenerte hablando en nuestra conferencia sobre derechos de adopción, me dijo el coordinador de una organización durante una reunión. Gracias. Quiero ayudar a otros a comprender los riesgos y cómo protegerse, respondí, una sensación de propósito encendiéndose dentro de mí. A medida que hablaba en varios eventos y talleres, conocí a muchas personas con historias similares, que también se habían sentido aisladas y asustadas. Compartir mi viaje no solo les ayudó, sino que también me trajo sanación. Me hizo sentir conectada a una comunidad, un movimiento por el cambio. Lo que estás haciendo es increíble, Lily,
transformando una experiencia tan trágica en algo que puede ayudar a otros, dijo Hake una noche mientras revisábamos algunos folletos que había creado para un taller. Es un desafío, pero si evita que incluso una persona enfrente lo que yo soporté, entonces vale la pena. Con cada discurso y taller, me sentía cada vez más empoderada. Entendía que el camino por delante sería largo y que la sanación no es lineal, pero con el apoyo de Hake y una nueva sensación de propósito, me sentía optimista por primera vez en mucho tiempo. He soportado, y ahora voy a florecer, susurré para mí misma, una promesa para el futuro, un nuevo comienzo surgiendo de las cenizas de mi pasado. Eso concluye mi historia, y tengo una pregunta para todos ustedes. ¿Creen que siempre es seguro reconectar con miembros de la familia biológica, o hay riesgos potenciales que deberían hacer que alguien dudara? Por favor, compartan sus pensamientos y experiencias en los comentarios abajo. Si encontraron este relato significativo o identificable, no olviden dar like a este video y suscribirse al canal para más contenido. Su apoyo nos permite arrojar luz sobre más historias como esta. Gracias por sintonizar, nos vemos en el próximo video. Manténganse atentos. Hola, soy Sara, una educadora de 35 años. Durante mi infancia, la familia fue mi fundamento. Mike, a quien creía que era mi hermano, siempre fue mi fuente de fuerza y consuelo. 15 años mayor que yo, era más que un simple hermano, era un protector, un confidente, y a veces, se sentía como un segundo padre. La diferencia de edad nunca fue un obstáculo, en cambio, parecía profundizar nuestra conexión. Nuestros padres eran el tipo de personas con las que todos sueñan, amorosos, solidarios e infinitamente pacientes. Crearon un refugio para nosotros, un respiro del tumulto del mundo exterior. Las cenas familiares eran sagradas, y Mike y yo éramos los puntos focales, compartiendo historias sobre nuestros días, sus experiencias en la ciudad y las mías en la escuela. ¿Recuerdas cuando intentaste cocinar para nosotros? Bromeaba Mike durante esas comidas, su risa resonando en la habitación. Yo ponía los ojos en blanco de manera juguetona, recordando el desastre culinario de pasta carbonizada y verduras crudas. Oh, vamos, solo tenía 10 años. Y prometiste nunca mencionar eso de nuevo, le respondía, con un tono cálido y mis ojos brillando de afecto. Nuestros padres se reían, añadiendo sus propios recuerdos a la mezcla. Nos lo comimos todo, ¿verdad? Porque eso es lo que hacen las familias, se apoyan unas a otras. Pase lo que pase, decía mi papá, siempre el mediador, con una lección oculta en sus palabras. La vida con Mike estaba llena de estos momentos hermosos y simples, desde enseñarme a andar en bicicleta hasta guiarme a través de mi primer desamor. Él estaba más involucrado que la mayoría de los hermanos, y la profundidad de su compromiso era algo que atribuía a nuestro vínculo, sin saber las verdades más profundas que yacían debajo. A medida que pasaba a mi papel como maestra, esas raíces familiares me mantenían anclada. Tomé las lecciones de mi educación a mi aula, impartiendo no solo conocimientos académicos, sino también la importancia de la empatía y la conexión. A medida que el año escolar llegaba a su fin, me encontré reflexionando sobre mis propios orígenes y herencia. Tal vez fueron las historias que compartí en clase sobre historia y ascendencia, o quizás fue una nueva curiosidad sobre mi propio trasfondo. Lo que sea que fuera, me impulsó a hacerme una prueba de ADN, una elección aparentemente sencilla que pronto desharía todo lo que creía saber sobre mi identidad. Los resultados llegaron una mañana soleada que de repente se sintió inquietantemente tranquila. Mientras escaneaba el correo electrónico, mi corazón se hundía con cada palabra. El hombre que siempre había llamado Mike, mi protector hermano mayor, era en realidad mi padre biológico. En un aturdimiento, marqué el número de Mike. Cuando contestó, luché por mantener mi voz firme. Mike, necesitamos hablar. Es importante. ¿Puedes venir? Llegó en menos de una hora. Su rostro una mezcla de preocupación y confusión. Tan pronto como se sentó, le entregué los resultados de ADN sin decir una palabra, observando cómo cambiaba su expresión al leer. Era como ver a alguien atrapado en una tempestad sin refugio. El color se desvaneció de su rostro, y sus ojos, típicamente llenos de alegría, se agrandaron en incredulidad. ¿Cómo puede ser esto?, tartamudeó, su voz apenas audible. Yo estaba al borde de la ira y la desesperación. ¿Hay algo, cualquier cosa, que no me hayas contado sobre nosotros? Mike dejó los papeles a un lado, sus manos temblando. Yo, necesito hablar con mamá y papá. Hay tanto que necesitamos aclarar. Sara, lamento mucho que tuviste que enterarte así. Salió apresuradamente, dejándome sola con innumerables preguntas y un corazón agobiado por la traición. Los días siguientes se difuminaron. Busqué consuelo en la soledad,
tratando de desenredar la tela del engaño de mi vida. Finalmente, Mike llamó, pidiéndome que nos encontráramos en casa de nuestros padres. Era hora de enfrentar la verdad, reunidos alrededor de la vieja mesa del comedor, donde habíamos compartido innumerables momentos alegres. El aire estaba cargado de tensión. Nuestros padres, mis abuelos, parecían de repente más viejos, sus rostros grabados con preocupación. Sara, comenzó mi papá, su voz temblando. No hay una manera fácil de decir esto. Cuando Mike era solo un adolescente, tomó una decisión difícil. Él es tu padre biológico. Tu madre biológica no estaba preparada para ser madre. Creímos que sería mejor. Creímos que podríamos proporcionarte una vida más plena como tus abuelos en lugar de tus bisabuelos. Las lágrimas corrían por mi rostro, no solo por las mentiras sino por el amor y los sacrificios que habían complicado nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué mantener esto de mí todos estos años? Era para protegerte, para protegernos a todos, respondió finalmente Mike, su voz pesada de emoción. Era demasiado joven, demasiado asustado. Ellos creían que estaban haciendo lo mejor. La revelación hizo añicos mi percepción de la familia, pero también me abrió los ojos a las extensas medidas que habían tomado para mantenerme segura y querida. A pesar del dolor, esta seguía siendo mi familia. Solo necesitábamos aprender a entendernos en un contexto completamente nuevo. ¿Cómo avanzamos desde aquí?, pregunté, mi voz apenas un susurro, mezclada con ira, tristeza y confusión. Empezamos siendo honestos con nosotros mismos, reconstruyendo nuestras relaciones sobre nuevas bases, respondió Mike, su determinación evidente a pesar de su agitación interna. No fue fácil. Los días que siguieron estuvieron llenos de interacciones incómodas y conversaciones difíciles. Nos adentramos en el pasado, despojando capas de decisiones tomadas por amor y desesperación. Mike compartió historias de sus años adolescentes, sus miedos y arrepentimientos. Recordó el día en que se enteró de que iba a ser padre, el aplastante peso de responsabilidades que sentía incapaz de asumir. Sentí miedo cuando Mike reveló una tarde mientras estábamos sentados en el patio trasero, un lugar lleno de innumerables recuerdos atesorados. Yo era solo un niño cuando de repente me convertí en padre. Nuestros padres, tus abuelos, intervinieron, pensando que estaban tomando la decisión correcta. Se suponía que sería temporal, pero en su lugar se volvió permanente. Mientras escuchaba a Mike, comencé a imaginar al joven que había sido, arrojado a un papel para el cual no estaba preparado. Mis abuelos también compartieron su perspectiva, sus ansiedades sobre el escándalo y su deseo de proteger a Mike y a mí del juicio social. A través de estas discusiones, comencé a comprender la complejidad de sus decisiones. Aunque no borró el dolor ni los sentimientos de traición, comenzó a cerrar la brecha entre la ira y el perdón. Todos estábamos atrapados en circunstancias fuera de nuestro control, enredados en una red de mentiras protectoras que, a pesar de sus buenas intenciones, habían dejado cicatrices profundas. Al enfrentar nuestro pasado juntos, me di cuenta de que, aunque nuestras relaciones habían cambiado, la base de amor y protección que guiaba esas decisiones seguía intacta. Fue una realización dolorosa, pero contenía un rayo de esperanza, preparando el terreno para la sanación y redefiniendo nuestra familia a la luz de la verdad. A medida que avanzaban nuestras sesiones, no solo profundizamos en el pasado, sino que también nos enfocamos en cómo avanzar. Hablamos sobre límites, respeto mutuo y la necesidad de una comunicación abierta. Bajo la guía de nuestro terapeuta, Mike y yo comenzamos a forjar una nueva relación, una que reconocía su doble papel en mi vida. Reconstruir la confianza con mis abuelos se convirtió en un esfuerzo lento y a veces frustrante. Ellos estaban aprendiendo a ser más abiertos. Mientras yo trabajaba en dejar ir mi resentimiento, el perdón no era solo para su beneficio, sino también para mi propia paz mental. A través de estas sesiones de terapia, las verdades que una vez amenazaron con desgarrar nuestra familia comenzaron a convertirse en los hilos que nos unían nuevamente. Fue un viaje laborioso, lleno de retrocesos y pequeñas victorias, pero cada paso que dábamos era un paso hacia la sanación. El dolor del pasado siempre persistiría, pero ya no nos definía. Estábamos construyendo algo nuevo sobre las bases de la honestidad, la comprensión y un amor duradero que había sobrevivido incluso a las traiciones más profundas. A medida que pasaron los meses, nuestra dinámica familiar comenzó a transformarse en algo nuevo, algo diferente pero profundamente real. Juntos, Mike, nuestros abuelos y yo creamos una nueva normalidad que reconocía nuestro pasado sin estar confinada por él. Descubrimos que la familia no se determina únicamente por la sangre o los roles sociales, sino por la resiliencia y la calidez de las conexiones forjadas y refundadas en las llamas de la verdad y la adversidad. Mike, ahora reconocido como mi padre en lugar de solo mi hermano,
Trabajaba diariamente para navegar este papel complejo con gracia y esfuerzo. Es extraño, comentó una tarde mientras paseábamos por el parque, una rutina que se había convertido en una tradición reconfortante. Reflexionar sobre todos esos años cuando era alguien más para ti. Espero poder ser lo que necesitas ahora. Lo miré y vi las líneas de arrepentimiento y esperanza grabadas en su rostro. Siempre fuiste lo que necesitaba, Mike. Eso realmente no ha cambiado. Eres más ahora, más de lo que alguna vez supe, y estoy bien con eso. Nuestros abuelos observaron esta evolución, de vez en cuando. La culpa oscurecía sus expresiones, pero más a menudo estaban llenos de alivio y alegría silenciosa. Habían cargado su secreto como un peso, y aunque su revelación fue dolorosa, inesperadamente nos había liberado a todos. Nuestras reuniones familiares, que antes eran mundanas, ahora llevaban un significado más profundo. Nos volvimos más intencionales con nuestras palabras y acciones, apreciando aún más los momentos que compartíamos. Las risas fluían con la misma facilidad, pero ahora estaban subrayadas por una comprensión de lo que habíamos superado para mantener nuestra cercanía. Redefinimos lo que significa ser una familia, afirmó mi abuela durante una de estas reuniones, su voz firme, fortalecida por la sanación que habíamos experimentado. No estamos solo unidos por los roles que se esperaban de nosotros. Elegimos estar juntos y apoyarnos mutuamente, sin importar qué. Este viaje de revelaciones y terapia realmente nos enseñó la esencia del amor en una familia. Nos mostró que el amor no se desmorona bajo el peso de la verdad, más bien, se adapta, crece y encuentra la manera de florecer en nuevas circunstancias. Nuestro amor había sido probado por los mismos cimientos de nuestra familia, y sin embargo, aquí estábamos, más fuertes juntos, no a pesar de las revelaciones, sino quizás a causa de ellas. A medida que continuamos navegando por nuestras vidas, las conexiones entre nosotros, fortalecidas por la verdad y el tiempo, permanecieron intactas e incluso crecieron. Aprendí que el amor no es estático, no se conforma a definiciones rígidas ni titubea bajo presión, es dinámico, evolucionando con cada desafío y abrazando las complejidades de la vida. Este amor redefinido se convirtió en nuestra nueva base, una construida sobre la honestidad, la comprensión y un compromiso inquebrantable entre nosotros, demostrando que podía, de hecho, trascender definiciones tradicionales y soportar las revelaciones más devastadoras. Gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo, mantente asombrado.